La causa más frecuente de hipertensión arterial es esencial, es idiopática y por tanto desconocida. Y de entre las causas que no son desconocidas, las más frecuentes son las nefrológicas, las enfermedades del riñón, bien por la vascularización renal o bien por enfermedades parenquimatosas renales. Es de destacar que el debut de la hipertensión arterial esencial suele ser entre los 30 y 50 años, de forma que una hipertensión que inicia antes de los 30 años o más allá de los 50 debe hacer pensar en una causa secundaria. Y como causas más plausibles, aunque evidentemente no las únicas, por debajo de los 30 años, sobre todo en mujeres, hay que destacar la displasia fibromuscular de la arteria renal, y por encima de los 50 años, sobre todo en varones, la aterosclerosis de arterias renales, que al fin y al cabo tiene un efecto similar al convertir a uno de los dos riñones en un riñón presor por el déficit mantenido de aporte sanguíneo que recibe. Realmente, cuando vamos a tratar una hipertensión arterial en ausencia de comorbilidad que oriente a emplear un fármaco mejor que otros, podríamos optar por cualquiera de los denominados fármacos de primer escalón. El James National Committee 7 ya está un poco anticuado desde el punto de vista que otras sociedades científicas desde su publicación han ido actualizando las guías. Entonces, en espera de la versión 8 de este informe americano, podemos reconocer que en otras guías ya se ha incluido como fármaco de primer escalón en el tratamiento de hipertensión arterial el empleo de un ARA2, de un antagonista del receptor de angiotensina 2. Así pues, a día de hoy podemos decir que hay 5 fármacos de primer escalón: los tiazidas, betabloqueantes, calcio antagonistas, los IECA y los ARA2. ¿Cuál debemos utilizar? Pues si el paciente no tiene ninguna comorbilidad, realmente podemos usar el que queramos, pero en este informe se nos orienta hacia usar tiazidas en lo posible, ya que no hay ningún otro fármaco que haya demostrado más beneficio que las tiazidas. No es que sean mejores ni peores, sino que en principio nadie le ha superado de forma franca, y como son los más baratos, quienes tenemos más experiencia de uso, y además cuando se asocian a otros fármacos potencian mucho el efecto hipotensor, pues probablemente podrá ser una buena alternativa como primera opción. De todas formas, hay muchas voces que cada vez surgen más en contra de esta opción, porque el empleo crónico de tiazidas se relaciona, por ejemplo, en presencia de síndrome metabólico, que es muy frecuente en los pacientes hipertensos, con el desarrollo de diabetes mellitus. Entonces, probablemente los pacientes están más protegidos de estos otros problemas con otros fármacos del grupo de los IECA o de los ARA2 que con las tiazidas. De todas formas, insisto, esto es una recomendación, porque formalmente hablando podemos optar por cualquiera de los 5 fármacos de primer escalón, y de hecho en la actualidad las guías europeas, que son recientes, que son de publicación reciente, dan la alternativa de empezar con un solo fármaco o empezar directamente con una asociación, ya que la gran mayoría de los pacientes van a necesitar hasta 3 fármacos antihipertensivos para tener sus cifras controladas dentro del rango que deseamos. La hipertensión que afecta a los ancianos típicamente es la hipertensión sistólica aislada, en la que las cifras de sistólica están por encima de 140 y las de diastólica están por debajo de 90 milímetros de mercurio. Por tanto, es una hipertensión sistólica aislada, exclusiva. Esta hipertensión sistólica aislada se relaciona mucho con el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, fundamentalmente ictus cerebral. Por eso debe ser tratada con los mismos márgenes terapéuticos que en el paciente joven, con los mismos objetivos terapéuticos que tendríamos en un paciente joven y con los mismos fármacos que utilizaríamos en un paciente joven. Si bien hay algunos ensayos clínicos que han demostrado un beneficio en la supervivencia utilizando frente a placebo en estos pacientes fármacos del grupo de los calcio antagonistas y de las tiazidas. Por eso probablemente sean estos los primeros a utilizar, aunque realmente debemos usar cualquier fármaco siempre que cumpla el perfil de seguridad y eficacia que necesitamos. Debemos ser cautelosos a la hora de bajar la presión arterial en estos pacientes, hacerlo poco a poco, y ya os digo que el objetivo terapéutico a alcanzar es el mismo que utilizaríamos en una persona joven. No tendríamos que tratarlo ni más ni menos agresivamente por el hecho de ser una persona mayor.
A efectos prácticos, los efectos secundarios de los ARA2 y de los IECA son los mismos. La única diferencia es que el ARA2, al actuar un paso más allá en el eje renina-angiotensina-aldosterona, no tiene riesgo de producir, por no bloquear la ECA, ni tos ni angioedema que producen los IECA al dificultar la eliminación de la bradiquinina, que es un péptido que se metaboliza por la propia enzima convertidora en angiotensina. Por este motivo, los efectos secundarios, por lo demás, en cuanto a potasio, función renal, etcétera, son similares, y los efectos beneficiosos también. El precio de los ARA2 es bastante más elevado que el de los IECA, por lo tanto, probablemente no haya mucha justificación para empezar un tratamiento con ARA2 sin ensayar antes un IECA, salvo que el paciente ya tengamos muestras de intolerancia a los IECA con anterioridad. El objetivo terapéutico en un grupo especial de pacientes de la presión arterial va a ser menor del habitual. Os recuerdo que el habitual es bajar por debajo de 140-90, pero en pacientes que ya tengan enfermedad renal, enfermedad diabetes o enfermedad cardíaca conocida, se recomienda ser más agresivo y el objetivo debe andar por debajo de los 130-80 milímetros de mercurio. La hipertensión arterial, aparte de poder ser producida por enfermedades renales, también produce enfermedad renal. La nefroangiosclerosis renal está en clara relación con este problema. La encefalopatía hipertensiva, cuando aparece en una crisis hipertensiva grave, suele tener síntomas difusos, generales, y no síntomas focales, lógicamente, porque afecta a toda la perfusión cerebral de forma difusa. Desde un punto de vista práctico, en los hipertensos no debemos esperar que presenten síntomas de ningún tipo, y normalmente cuando los presentan son por afectación de los órganos diana de la hipertensión, bien por afectación retiniana, cardíaca, renal o la que sea. Es decir, la hipertensión esencial generalmente es asintomática, y la hipertensión es tan dañina, sea primaria o sea secundaria, es decir, hay más relación con las cifras tensionales y con la presencia de otros factores de riesgo asociados a la propia etiología. Nos da un poco igual cuál sea la causa, el daño, digamos, que produce es similar. Y en cuanto a la afectación cardíaca por la hipertensión arterial, recordaros que habitualmente la hipertensión lo que produce es una especie de miocardiopatía hipertrófica, porque el aumento de presión mantenido hace que las paredes del ventrículo izquierdo se hipertrofien, lo cual da lugar a un discreto fallo diastólico. Sin embargo, en fases avanzadas, especialmente en pacientes con mal control tensional y cifras muy altas mantenidas, puede llegar a producir una disfunción sistólica progresiva, llegando a ser una especie de miocardiopatía dilatada. De todas formas, os insisto que esto solo es en casos raros. Habitualmente la hipertensión arterial se encuadra entre las causas de de insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada, porque no suele aparecer fracción de eyección deprimida, salvo en pacientes muy particulares y en fases muy avanzadas, en cuyo caso estaríamos en la insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida. En función de la comorbilidad del paciente, será preferible empezar el tratamiento de la hipertensión arterial con unos fármacos u otros, de tal forma que es muy razonable que en pacientes que tengan fibrilación auricular permanente o persistente aprovechemos, ya que tenemos que dar un fármaco antihipertensivo, para utilizar uno que sirva también para el control de la respuesta ventricular de la fibrilación auricular. Y esto es el efecto que tienen los fármacos beta bloqueantes y los fármacos calcioantagonistas, pero no las hidropiridinas, que producen generalmente taquicardia refleja en respuesta a la vasodilatación periférica, sino que sería verapamil y lidiacén los fármacos que utilizaríamos en este contexto para el tratamiento a la par de la hipertensión arterial y el control de la respuesta ventricular por la fibrilación auricular.